El pecado, una palabra que muchos escuchan, unos ignoran, otros temen, pero todos, absolutamente todos, lo vivimos, lo enfrentamos y lo entendemos, aunque sea de forma parcial. Hoy vamos a descubrir directamente desde la Biblia qué es realmente el pecado, cómo comenzó, cómo nos afecta y cuál es la única solución que Dios mismo nos ofrece. La Biblia no trata el pecado como un simple error, ni como un accidente moral, ni como una idea inventada por la religión. La Biblia habla del pecado como algo real, presente, profundo y universal, algo que afecta a cada ser humano sin excepción, y también como algo que separa al ser humano de Dios, porque la naturaleza del pecado es contraria a la naturaleza de Dios. La palabra pecado en la Biblia se presenta como romper la ley de Dios, desobedecerlo, fallar a su propósito, torcer su camino, desviarnos de su voluntad. No es solamente hacer algo malo, es rechazar lo que Dios determinó como bueno. Cuando leemos la Biblia encontramos que el pecado no surgió por accidente. Empezó con una decisión libre, pero equivocada. La primera aparición del pecado en la historia humana se encuentra en Génesis. Dios había dado a Adán y Eva un jardín perfecto, libertad para disfrutar todas las cosas, comunión directa con Él, y un único mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese límite representaba obediencia, confianza, dependencia. Pero cuando Eva decide escuchar la voz de la serpiente en vez de la voz de Dios, y luego Adán elige hacer lo mismo, la desobediencia entra en la humanidad. Y con esa desobediencia entró también la muerte espiritual, la separación, la vergüenza, la pérdida de la comunión. La Biblia es clara: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde ese momento, el pecado dejó de ser un acto ocasional y pasó a ser una naturaleza caída que todos heredamos. No pecamos solo porque queremos, pecamos porque nacemos con esa inclinación. Y aún así, Dios nunca deja de llamar al ser humano a volver a Él. La Biblia también nos muestra que el pecado tiene consecuencias. No es simplemente una mancha moral. El pecado afecta la relación con Dios. Afecta la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que tratamos a otros. El pecado crea caos interior y exterior. Trae culpa, trae confusión, trae distancia. Y cuando se acumula, destruye familias, rompe amistades, cambia destinos. El pecado no se esconde, siempre deja huellas. Puede aparecer en forma de orgullo, en forma de mentira, en forma de ira, en forma de egoísmo, en forma de deseo desordenado. Puede disfrazarse de libertad, pero siempre termina esclavizando. Puede disfrazarse de placer, pero siempre deja vacío. Puede disfrazarse de poder, pero siempre termina destruyendo. Y aún así, en medio de la realidad del pecado, también está la realidad del amor de Dios. La Biblia dice que Dios es justo, pero también es misericordioso. Y como Dios es perfecto, no puede ignorar el pecado, pero tampoco quiere que el ser humano se pierda. Por eso, desde el mismo momento en que el pecado entró, Dios comenzó un plan para restaurar al ser humano. Ese plan no fue improvisado, no fue un plan secundario. No fue una reacción, fue el plan perfecto desde el principio. Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo no solo para enseñar, no solo para sanar, no solo para predicar. Vino para resolver el problema central de la humanidad: el pecado. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, y con su sacrificio abrió el camino para la reconciliación. La solución bíblica para el pecado no es simplemente intentar ser mejores, no es acumular buenas obras, no es tratar de equilibrar lo bueno con lo malo. La Biblia es clara: el ser humano no puede salvarse a sí mismo.
La única respuesta verdadera es recibir el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Un perdón que limpia, que transforma, que restaura y que da nueva vida. No un perdón superficial, sino un perdón que cambia el corazón desde adentro hacia afuera. Cuando una persona decide reconocer su pecado, pedir perdón, creer en Cristo y seguirlo, comienza una vida nueva. Una vida donde el Espíritu Santo fortalece, corrige, guía y transforma. Una vida donde el pecado ya no tiene la última palabra. Una vida donde Dios reconstruye lo que el pecado había destruido. La Biblia también enseña que, aún después de conocer a Cristo, seguimos luchando con tentaciones. Pero ya no luchamos solos. Dios promete darnos fuerza para resistir, sabiduría para evitar caer y gracia para levantarnos cuando fallamos. Lo importante no es la perfección inmediata, sino la dirección. Caminar cada día más cerca de Dios, más lejos del pecado, más conformados a la imagen de Cristo. El pecado es real, las consecuencias son reales, pero la salvación también es real. Y Dios sigue llamando a cada corazón, recordándonos que no fuimos creados para vivir lejos de Él, sino para caminar en su luz. Al final, comprender qué es el pecado no es para asustarnos, sino para guiarnos a la verdad. La verdad de que somos débiles, sí, pero también la verdad de que Dios es fuerte. La verdad de que fallamos, sí, pero también la verdad de que Él perdona. La verdad de que nos desviamos, sí, pero también la verdad de que Él nos devuelve al camino. Y esa es la mayor esperanza de la Biblia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia.